Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy una edición especial porque estoy en el formato del canal secundario llamado el Picalibro Live. Ahí comento, te invito a que lo conozcas, por aquí voy a dejar un enlace y como comentario destacado voy a dejar un enlace para ese canal. Allí comento las noticias del día, pero la noticia de hoy es demasiado importante para dejarla en el canal secundario. Hay que hablar de la nueva sentencia que acaba de derogar la idea que el aborto era un derecho. Nada que ver, ha ganado la vida. Hoy, 24 de junio del año 2022, se ha derogado a través de la Corte Suprema de los Estados Unidos dos de las sentencias que le dieron el piso jurídico a el negocio del aborto. Pero han salido demasiadas versiones, ideas y tergiversaciones en lo que se dice en la sentencia. Así que en este video voy a hacer un pequeño resumen de lo que dice la sentencia y contestar algunas de las preguntas o de las afirmaciones que se están haciendo. Lo primero, ¿de qué trató la sentencia? La sentencia se trató de decidir sobre un caso en el estado de Mississippi. Los congresistas del estado de Mississippi crearon una ley llamada la Ley de Edad Gestacional, que establecía un límite de 15 semanas, es decir, aproximadamente en el cuarto mes de embarazo, como el tope definitivo y final, salvo por supuesto, y aquí me lo dice, en caso, excepto en un caso de médico de emergencia, en el caso de una anormalidad fetal severa. Una persona deberá no realizar intencionalmente o a sabiendas o inducir un aborto de un ser humano por nacer si se ha determinado que la edad gestacional probable del ser humano por nacer es mayor de las 15 semanas. Conclusión. Una vez llegada la semana 15, pues médico, clínica, sujeto que ayuda a esto, pues estaría violando esta ley del estado de Mississippi. Una clínica abortista, por supuesto, y un médico dijeron que esa ley era inconstitucional. La clínica se llama The Jackson Woman Health y fueron a un tribunal de distrito. El tribunal de distrito tomó una decisión, luego fue a otro, luego fue a otro y luego los atendió la Corte Suprema. Y en esta se establece, todos, pues por supuesto los demandantes decían que el aborto es un derecho constitucional basado en dos grandes sentencias. En la sentencia Roe versus Wade y en la sentencia de Planned Parenthood versus Casey. Aquí quiero dejar en claro, Roe versus Wade colocaba unos tiempos, unos límites máximos, mientras que Planned Parenthood and Casey, la sentencia posterior de los 90, prácticamente dio luz verde y se dijo, mira, nada, no pueden hacer los estados nada que interfiera con este derecho. Eso es el estado de la situación en la que se encontraban la jurisprudencia norteamericana para la fecha de hoy, 24 de junio del año 2022. Pero lo primero que se preguntaron, pues los magistrados actuales del año 2022 ¿es verdad que el aborto es un derecho? Es un derecho constitucional, sería la pregunta efectivamente. Digo, es un derecho constitucional porque así lo estableció Roe versus Wade y Planned Parenthood versus Casey lo confirmó. Vamos, se presumió que estas dos sentencias estaban correctas. Ya veremos, en la sentencia los jueces dudan muchísimo de que estas decisiones hayan sido correctas y ya voy a explicar por qué. Pero en general, creo que la frase que hay que enmarcar de hoy en adelante con esta sentencia es: la Constitución no confiere el derecho al aborto. Repito, la Constitución norteamericana no confiere el derecho al aborto. Es gigante. No existe un derecho constitucional al aborto a nivel norteamericano. También me dice, como eso es así, tengo que derogar las sentencias de Roe y la de Casey. Han sido anuladas. Conclusión, el marco legal que permitía hablar de esto como un derecho, recuérdense que al ser un derecho constitucional es obligatorio para todos los estados. Al no ser un derecho constitucional, pues habrá que discutir estado por estado si es un derecho o no lo es. Se ha dicho reiteradamente, se ha perdido un derecho, se prohíbe a la mujer dar terminado su embarazo, etcétera, etcétera. Veamos qué dice la propia sentencia. El aborto presenta una profunda cuestión moral. La Constitución no prohíbe a los ciudadanos de cada estado regular y prohíbe el aborto. ¿Qué está diciendo literalmente la Corte? Simplemente que la Corte Suprema no puede ponerse a legislar, que esto es un problema, digo, no hay un límite legal, según la Corte, para que un Estado considere que el aborto sea un derecho. Eso es lo que está diciendo. Esto es un problema, y aquí me lo dice, la Corte anula estas decisiones y devuelve la autoridad al pueblo y a sus representantes electos. Diputados y senadores regionales
tendrán que decidir estado por estado, región por región, si la terminación de un embarazo puede ser un derecho o no puede ser un derecho. Debo decir que se le pueden hacer enmiendas a la Constitución norteamericana y colocarlo como un derecho. Ya se le han hecho varias enmiendas. Por ejemplo, en Chile, tengo entendido que en el proyecto aparece como un derecho. Recuerden que esto lo que hace es que cambia la marea. ¿Por qué? Porque ahora no se da por supuesto que esto es un derecho de la mujer. Ahora se da la discusión estado por estado para ver cuál de las dos posiciones morales es la que va a prevalecer. Pues esto es una cuestión moral, como lo dice la Corte Suprema. Esto es una decisión de qué está bien y qué está mal. La mujer puede abortar en cualquier momento y porque así quiera, o el derecho del no nacido a vivir debe prevalecer sobre cualquier otra condición. O el derecho del no nacido a vivir debe tener limitaciones cuando se vea, por ejemplo, afectada la mamá en la salud o el desarrollo fetal no sea de repente lo más óptimo o viable para subsistir. Estos son, es decir, empezamos de cero a discutir y esas discusiones donde pareciera que hay mucho, por lo menos la mitad de los estados norteamericanos tienen actualmente leyes que limitan mucho la terminación de embarazo. Eso quiero que quede muy claro. No se está diciendo en la Corte que se prohíbe el aborto en Estados Unidos. No es verdad que se prohíbe. Lo que cambia de categoría ya no es un derecho constitucional. Así que, por ejemplo, si en Texas, Florida o incluso de repente, no sé, en Nueva York deciden que no es un derecho y que es una limitación al derecho a la vida del no nacido y por ende tiene que estar muy limitado a algunos casos concretos, entonces en esos estados será así. Por ejemplo, también significa que si en California o en el estado de Washington o en, no sé, en Illinois se considera que el aborto, la terminación del embarazo por cualquier causa es un derecho a la mujer, sus diputados podrán aprobarlo. Por supuesto, esto acarreará a cada diputado que vote por una posición u otra tener que tomar una posición moral. No se lavó las manos como Pilato dice, ah, la corte ya dijo, no, no, no. Ahora será diputado por diputado en cada uno de los distritos quien va a determinar si va a proteger al bebé o si va a proteger a unas empresas, perdón, a la madre, en teoría, porque es ya la madre, que tenga el derecho o no de terminar con pues, su embarazo. Pero eso significa que el aborto puede convertirse en un derecho estatal. Sí, por supuesto. La Corte está diciendo, vayan y discútelo en cada uno de los distritos y de los estados y luego los que tengan capacidad de voto aprueban una ley en donde o lo limiten o lo declaren como un derecho libre y tal, pero eso ya no es un problema de corte, un problema de cada uno de los estados y de una posición moral que cada representante tendrá que asumir. Aquí veremos muchos demócratas incomodados tal vez y muchos republicanos también pues sin careta diciendo, bueno, ¿sabes qué? Si estoy a favor de esta empresa de terminación de embarazo o si creo. Lo que sé es que en este momento empezará de nuevo esta discusión y creo que esta posición moral en este punto va a ser decisivo para más de un estado y sus votantes. Pero ¿por qué la Corte derogó al final las sentencias de Roe, que fue un caso, y Casey, que fue el otro caso, que amplió más estos hipotéticos derechos que ellos decían que están en la Constitución, pero que ya la Corte asumió que eso no está en la Constitución, por lo menos no actualmente? Lo primero, me dice, la 14ª enmienda claramente no protege el derecho al aborto. Es decir, para poder considerar o declarar que hay un derecho nuevo se debe basar en algo. Y obviamente la Corte dice, se debe basar en la historia, en la tradición o incluso en la discusión académica. Pero ninguna de las tres cosas había sucedido antes de Roe versus Wade. Es decir, no habían leyes que aprobaran. Bueno, lo voy a leer literalmente para que pues escuchen las palabras de la Corte y luego lo analizamos rápidamente aquí en este video. Guiada por la historia y la tradición que mapean los componentes esenciales del concepto de libertad ordenada de la nación, la Corte encuentra que la 14ª enmienda claramente no protege el derecho al aborto. Hasta la última parte del siglo XX no hubo apoyo en la ley americana para un derecho constitucional a obtener un aborto. Ningún estado o disposición constitucional había reconocido tal derecho. Hasta hace unos años antes de Roe, ningún tribunal federal o estatal había reconocido tal derecho, ni tenía ningún tratado académico. De hecho, el aborto había sido durante mucho tiempo un delito en cada estado.
En el derecho consuetudinario, el aborto era un delito en al menos alguna etapa del embarazo y se consideraba ilegal y podía tener consecuencias muy graves en todas las etapas. Este consenso fue totalmente ignorado por pues, la sentencia de Roe versus Wade y entonces para esta corte colocaron un derecho que se sacaron de la chistera. No había ese derecho, no había, recuerden que en Estados Unidos es constitucionario, es decir, el derecho tiene que ver mucho con la práctica de los tribunales. No habían declaraciones de tribunales, era algo extremadamente novedoso, no había un tratamiento sobre el tema, al contrario, la mayoría de los estados consideraban que esto era delito y de repente se tomó el atrevimiento de la corte de decir, ¿sabes qué? Todo lo que dicen que es delito están equivocados, porque yo así lo veo y lo voy a imaginar de una enmienda donde no dice nada de esto. Esto fue una aberración por todos lados porque la corte se constituyó, la corte en los Estados Unidos se constituyó en un poder legislativo de facto. Poder legislativo de facto que se impuso por encima de códigos penales establecidos de hace una cantidad de tiempo antes y que además respondían a la idiosincrasia de cada estado, es decir, a lo que se cree como correcto o incorrecto en dicho estado. Así que luego de este análisis, la Corte dice, no hay ninguna explicación ni en Roe ni en la posterior Casey que me permita saber de dónde sacaron estas personas, estos magistrados, que esto era un derecho constitucional protegido. No lo hay, ni siquiera en la tradición, en la historia, en las sentencias previas, por supuesto, a la sentencia principal o incluso en los estudios académicos. Hoy en día sí, después de la sentencia de Roe, que declaró un derecho que salió de la nada. Eso es prácticamente lo que me está diciendo esta sentencia. ¿Por qué es importante la sentencia? Vuelvo y repito, porque ahora habrá que discutir de nuevo voto por voto, diputado por diputado, de región por cada región en los Estados Unidos, si esto está bien o está mal. Si es un derecho positivo, que la mujer pueda decir si terminar o no con el aborto, o si por el contrario es menester proteger al indefenso en esta relación, el no nacido. Estamos protegiendo al no nacido de su propia madre. En fin, dicho esto, apenas acaba de comenzar, ahora es que vienen las diatribas políticas en los Estados Unidos y al tener estos días de diatriba, de nuevo, ya no asegurado como se pensaba que era antes, esto es un derecho y todos somos legales, ya al no estar así y difícilmente vea que en por lo menos más de 20 estados que son ampliamente republicanos sea posible las operaciones de las empresas que se dedicaban a hacer este negocio, pues veo o creo que esto va a influenciar muchísimo en todos nuestros países de América Latina y posiblemente de Europa. Se ha caído el telón de un derecho constitucional que había sido inventado por la Corte sin antecedentes y sin ningún tipo de filosofía, como dice la Corte en un momento dado en esta sentencia, que la respaldara. Este es un tema que realmente creo que es importantísimo y por eso lo publico también en este canal principal. Quiero agradecer a mis Patreon que permiten, por supuesto, que haga este tipo de videos que posiblemente no sean de una monetización muy favorable. Antonio Armijo Sáez, José Flores, Miguel de la Rosa, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Sir Traxelot, Luis Gómez, Eva García Franco, Joaquín López, Rocío Cori, Humberto Ávila, A.I., Alex Cris Balco, Tony Macías, Darío López, Israel Hernández, Julio Ortiz, Diego Londoño, Ariel Alvarado, Mario Joel, Luis Vargas, Frigo, Guillaume Padrón, Marcos, Cris, Lula, Jaime Almenares, Gonzalo Alsina, Harry Won, Miguel Morales, Eduardo Soto, Mariano Sibila, Ernesto Pablo, Javier, Cristian Contreras, Sergio Delgado, Pablo Kevin, María Chirico Kane, Camel Joseph Jauyep, Carlos García Russell, Naime Cuica y José Javier Jiménez. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Igualmente, quiero invitarlos a todos a que se suscriban en este canal, el Picalibro Live, donde comento noticias. Voy a tratar de publicar 3 o 4 videos a la semana en donde voy a comentar noticias relevantes, importantes o comentarios sobre hechos trascendentales de nuestros países. Y por supuesto, de Estados Unidos, que culturalmente todavía tiene un peso importante en nuestras políticas internas o nacionales. Antes de despedirme, también quiero invitarlos a que vean 2 videos que voy a dar por acá. El de las películas pro vida, creo que es el mejor momento para ponerse a ver películas pro vida, porque vienen argumentos, vienen argumentaciones, vienen discusiones políticas sobre el tema, muchas, y por supuesto les recomiendo pues que vean la reacción más amplia que hice en el canal El Picalibro Live. Es todo por hoy. Recuerda, menos Estado y menos impuestos es necesario. No dejes que otro piense por ti. Sapere aude y hasta luego.